Más adelante el señor Meilán Gil, por UCD, vuelve a tratar lo mismo. En concreto, dice, en concreto la propuesta sería la siguiente: aceptarlo de igualmente, rechazarlo de sin perjuicio, siempre que el párrafo "todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo" fuese detrás de la expresión relativa a las demás lenguas de España serán igualmente oficiales, de tal manera que sistemáticamente habría un primer pronunciamiento sobre el castellano como lengua oficial del Estado, un segundo pronunciamiento sobre las demás lenguas de España, que serán igualmente oficiales, y un tercero acerca del derecho u obligación de los españoles para conocer el castellano y la protección, estímulo y respeto de las distintas lenguas nacionales y demás modalidades lingüísticas. Pero sobre todo nos interesa la afortunadísima aportación del diputado señor Paredes Grosso, por UCD, que dice más adelante lo siguiente: el texto del apartado tercero sobre el respeto y protección a las otras lenguas de España y a las modalidades lingüísticas, esperamos que no es estrictamente platónico, sino que dé lugar a una política cultural auténticamente de promoción de todas estas modalidades lingüísticas. Más adelante vuelve a hablar Fraga Iribarne y dice: en la mente de la ponencia, y creo que puedo hablar por todos los que estuvieron presentes, como dije antes, los tres números del, a nuestro juicio, ponderado y equilibrado artículo tercero se refieren a tres problemas distintos. El primero, a la lengua de la nación y del Estado español. El segundo, a las lenguas que las regiones que opten por un estatuto de autonomía puedan pedir en el mismo, con las observaciones que en cada caso correspondan como cooficiales, cosa que ocurrirá sin duda en el caso de la región catalana y no ocurrirá con la región asturiana, que posee esa maravilla que es el bable, o con la región murciana, donde tienen el panocho. En todo caso, repito, una vez que se declare la cooficialidad, es obvio que tiene que tener efectos en cuanto a la enseñanza. El punto del número 3 se refiere a todo lo demás, a lo que con razón decía el señor Gastón que es distinto. Una vez que Aragón declare, por ejemplo, que su lengua es el castellano, tendrá que resolver sus problemas con otras fórmulas, de eso se trata aquí. Evidentemente, poner aquí la palabra enseñanza tendría, en mi opinión, muchísima trascendencia. Por lo mismo, no se refiere en modo alguno, que eso está implícito en la palabra cooficialidad, a la enseñanza del catalán, el euskera o el gallego, sino a esas otras variantes, que son numerosísimas. Efectuada la votación del texto del artículo 3.3 del proyecto de Constitución, quedó aprobado el texto que provenía de la ponencia por 31 votos a favor y ninguno en contra, con 3 abstenciones. Ese texto es el hoy vigente. Finalmente, nos interesa fijarnos en la explicación del voto de la UCD para tratar el sentido auténtico del entero artículo 3.3, donde intervino el señor Meilán Gil y dijo lo siguiente: sin embargo, hay una cosa que quisiéramos puntualizar, porque esto ya es lo que dijo. Hay una cosa que quisiéramos puntualizar porque las explicaciones que se han dado a lo largo del debate quizá pudieran enturbiar el recto sentido de estos 3 párrafos que acabamos de aprobar. Según la opinión de la Unión de Centro Democrático, la sistemática de este artículo no supone una gradación jerárquica de 3 realidades distintas, de tal manera que el párrafo primero se refiere al castellano, el segundo, jerárquicamente establecido, se refiriese a las otras lenguas de España, como puede ser el catalán, el euskera o el gallego, y en el tercero metiésemos esas otras manifestaciones de la riqueza lingüística de España, como pudieran ser el bable, el panocho o el fragatino. Entendemos que el párrafo tercero no tiene por qué reducirse a estas otras manifestaciones lingüísticas de España, sino que debe tener una aplicación que pueda armonizar en su interpretación a los 2 párrafos anteriores, es decir, sin una gradación jerárquica que creo que no es lícito establecer. O sea que no solo dentro del artículo 3.3 de la Constitución está incluido de manera explícita, por lo que hemos transcrito, el panocho, una de las diversas hablas murcianas, sino que lo están ya desde entonces todas las demás. Es decir, todas las hablas murcianas dentro de la región de Murcia, donde el estatuto desgraciadamente no lo dice y debería decirlo de manera obligada, y fuera de ella, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. Por lo que se refiere a Andalucía, su estatuto de autonomía sí lo dice, al referirse, como hemos visto antes, a todas las hablas y modalidades idiomáticas del territorio andaluz, incluidas por tanto las murcianas de Andalucía, en Almería, Granada y Jaén, en la llamada Andalucía murciana, como designan los lingüistas a los territorios y gentes murcianoparlantes, nacidos en Andalucía, pero de cultura murciana o asimilada a la murciana, como lo es buena parte de la cultura almeriense, en particular la berezana.
Por lo que se refiere a Castilla-La Mancha, en concreto a la provincia de Albacete, cuya parte sur es, como resulta notorio, de cultura y tradición murciana, incluida la expresión lingüística, su Estatuto de Autonomía, texto de 1982, nada dice. Finalmente, por lo que se refiere al territorio valenciano, en el que también hay, como es evidente, muestras diversas de hablas murcianas, el Estatuto de Autonomía, en 1982, nada decía expresamente, si bien en 2006, con la correspondiente reforma estatutaria, se incluyó un artículo nuevo que lo dejaría entrever. La Generalidad Valenciana incluyó un artículo nuevo, velará por el respeto a la diversidad cultural de la comunidad valenciana. Y es evidente que el patrimonio lingüístico de base murciana o emparentada con ella, en tierras de Alicante, es una muestra innata de diversidad cultural y como tal debe ser objeto de especial respeto y protección. Por último, resta decir que precisamente al tratar científicamente el artículo 3.3 del texto constitucional, los tratadistas del derecho lingüístico en España siempre traen a colación el supuesto de las modalidades lingüísticas murcianas, como por ejemplo el libro Dret Linguistic, donde al hablar de las modalidades lingüísticas aparece incluso la cuestión del panocho, esta referencia histórica de la que hemos hablado. De manera que esto, todos, lo debemos asumir, asimilar y cumplir fielmente, y al igual que al resto de sus hermanas, las demás modalidades lingüísticas murcianas, dentro y fuera del territorio murciano, y al citado supuesto específico y singular del valenciano catalán de la región de Murcia, en la zona del Carche, este variado, plural y auténtico patrimonio lingüístico murciano, mosaico de gente, historia y cultura, expresión de autochtonía, debe ser ex constitutiones objeto de especial respeto y protección por ser la aportación más sublime e intangible del pueblo que se honra en poseerlo al genio y cultura universales. En consecuencia, no es que como mínimo la habla y modalidades lingüísticas murcianas deban ser ya declaradas bien de interés cultural inmaterial, expediente hoy en tramitación, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, texto que debía haber sido el instrumento jurídico en el que se hubiera reconocido o cuanto menos citado el patrimonio lingüístico murciano. Todo ello en relación a la conceptuación explícita del patrimonio lingüístico como bien inmaterial según la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que establece que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, que también es que por decisión expresa del Poder Constituyente del pueblo español, mediante el texto de la Constitución, artículo 3.3, y ya desde 1978, han de recibir esa habla y modalidades lingüísticas murcianas mucho más reconocimiento y protección que el de una simple o mera declaración como BIC inmaterial, que es necesaria, justificada y pertinente, pero insuficiente. Y es que, por constituir una singular riqueza idiomática, han de ser objeto, además, de especial respeto y protección como patrimonio cultural.